El cuchillo aún brillaba con grasa cuando Valeria terminó de trinchar el jamón de Navidad. Todos alrededor de la mesa sonreían forzadamente, como si esa cena pudiera ocultar años de tensiones familiares. La casa, una casona antigua en la que habían crecido, parecía llena de recuerdos y al mismo tiempo cargada de secretos que estaban a punto de estallar. Andrés, el hermano mayor, dejó su copa de vino sobre la mesa con la teatralidad de alguien que planeaba dar un brindis. Pero en vez de levantar su voz para desear felicidad, soltó la frase que cambiaría para siempre aquella noche. Mariana, haz las maletas. Esta casa ya no es tuya. Antes de seguir, quiero recordarte que en este canal, Relato Infinito, cada historia es realista, intensa y con giros inesperados que no vas a querer perderte. Suscríbete ahora mismo, deja tu like y cuéntame en los comentarios qué habrías hecho tú en el lugar de Mariana. Créeme, querrás quedarte hasta el final para descubrir la verdad detrás de lo que ocurrió en esa cena de Navidad. El silencio que siguió a las palabras de Andrés fue sepulcral. Mariana, con apenas 29 años, dejó caer el tenedor sobre el plato y lo miró sin parpadear. En su interior, un torbellino de recuerdos se mezclaba con una incredulidad que casi la ahogaba. ¿Cómo podía ser que su propia familia, en el momento más simbólico del año, le dijera que ya no tenía derecho a la casa donde había crecido? La misma casa en la que había cuidado de sus padres enfermos y donde había invertido todo lo que tenía. Los demás comenzaron a asentir, como si aquel golpe estuviera ensayado. Su madre murmuró que sería lo mejor para todos, mientras su padre añadió que Andrés estaba en mejor posición para mantener la propiedad. La escena no parecía un consejo familiar, sino un veredicto ya escrito. Lo que nadie en esa mesa sabía era que las palabras de Andrés estaban a punto de volverse contra él, porque lo que intentaba presentar como un acto de autoridad escondía una verdad mucho más grande. Esa casa, en realidad, no le pertenecía ni a él ni a sus padres. Le pertenecía a Mariana. Y esa noche, después de años de silencios y sacrificios ocultos, ella estaba dispuesta a revelar cada detalle. Mariana Ramírez nunca había imaginado que la casa donde creció se convertiría en el escenario de la traición más dolorosa de su vida. Esa casona de 2 plantas, en las afueras de la ciudad, había sido mucho más que ladrillos y paredes. Era el símbolo de los sacrificios de su madre Valeria y del esfuerzo de su padre Javier, quienes durante décadas trabajaron largas jornadas para darles un techo digno a sus 2 hijos, Andrés, el mayor, y ella, la pequeña de la familia. De niña, Mariana recordaba cómo las luces navideñas iluminaban cada rincón, cómo el olor a pino mezclado con el de los buñuelos recién fritos llenaba la sala. En esas paredes estaba grabada la historia de su infancia, las peleas inocentes con Andrés, las noches de estudio, los cumpleaños con primos corriendo por el jardín. Todo eso ahora parecía un recuerdo lejano. Cuando cumplió 25 años, la vida de Mariana cambió drásticamente. Su padre, Javier, sufrió un infarto que lo dejó con complicaciones de salud. La familia se hundió en deudas médicas que parecían no tener fin. Andrés, ocupado en su trabajo de asesor financiero y recién casado con Camila, se excusaba diciendo que tenía su propia vida y responsabilidades. Así que fue Mariana, quien, sin pensarlo 2 veces, dejó de lado sus propios proyectos para cuidar de sus padres y mantener la estabilidad del hogar. Consiguió un empleo en una empresa de tecnología en el área de soporte informático. No era glamuroso, pero le permitió cubrir facturas y poco a poco escalar posiciones.
Su salario nunca fue extravagante, pero cada peso que ganaba lo invertía en la casa. Pagaba impuestos, reparaciones y hasta las medicinas de Javier. Nunca lo anunciaba, nunca pedía reconocimiento. Para ella era natural hacerse cargo, aunque eso significara renunciar a salidas con amigos, viajes soñados o incluso relaciones que se marchitaban al ver la carga que llevaba encima. Mientras tanto, Andrés aparecía esporádicamente en las reuniones familiares con la misma actitud arrogante de siempre. Hablaba de inversiones, de clientes importantes, de cómo su vida se estaba encarrilando. Camila, su esposa, solía mirarla con lástima disfrazada de cortesía, como si Mariana fuese la hermana que no había sabido volar. Nadie, ni siquiera sus padres, sospechaba que sin Mariana, esa casa se habría perdido hacía años. En 2020, cuando la pandemia golpeó con fuerza, la situación financiera de la familia se volvió insostenible. Los ingresos de Javier desaparecieron, las deudas médicas aumentaron y la hipoteca se atrasó peligrosamente. Valeria, agotada emocionalmente, apenas tenía fuerzas para seguir trabajando en la panadería local. Fue entonces cuando Mariana tomó la decisión que marcaría un antes y un después. Negociar directamente con el banco. Con el poco dinero que había ahorrado y un préstamo personal respaldado por su empleo estable, Mariana se presentó como compradora. El banco, viendo el historial de morosidad, aceptó venderle la propiedad a través de una sociedad de responsabilidad limitada que ella misma creó con asesoría legal. Nadie en su familia lo supo. Para todos, la ilusión era que habían logrado ponerse al día. La realidad era que, desde ese momento, la dueña absoluta de la casa era Mariana. Durante 3 años, ella mantuvo el secreto. Continuó viviendo allí, pagando los impuestos y permitiendo que sus padres disfrutaran del hogar sin preocuparse. Andrés nunca preguntó, nunca ofreció ayuda. Estaba demasiado ocupado construyendo su imagen de hombre exitoso, mientras Mariana cargaba con el verdadero peso de la familia. Y sin embargo, en las conversaciones, las comparaciones eran inevitables. En cada Navidad, Valeria decía que Andrés había heredado la inteligencia de su padre para los negocios, mientras Mariana tenía buen corazón. Esa era la forma elegante de decir que Andrés era el exitoso y ella la conformista. Mariana tragaba en silencio, aunque sabía que si alguien mantenía esa casa en pie, era ella, no su hermano. Lo más doloroso era ver cómo sus padres, sin maldad consciente, se alineaban con Andrés en casi todo. Admiraban su carrera, aplaudían sus decisiones y hasta lo consultaban antes de tomar decisiones familiares. Mariana, en cambio, era la hija que simplemente cumplía con lo que le tocaba. Cuando Javier tuvo su segundo susto de salud y las cuentas hospitalarias volvieron a subir, Mariana volvió a sacar dinero de sus ahorros personales. Cubrió gastos que nadie más quiso asumir. En secreto, incluso pagó la deuda del auto de su madre para evitar que lo perdiera. Y lo hizo sin pedir nada a cambio, porque siempre creyó que la familia lo valía todo. Lo que jamás imaginó fue que esa misma familia, a la que había protegido en silencio, sería la que en la cena de Navidad de 2023 le diría en su cara que debía marcharse, como si fuera una intrusa en su propio hogar. Esa noche, al escuchar a Andrés anunciar delante de todos que la casa ya no era suya, Mariana sintió que los años de sacrificios se volvían invisibles, borrados con una sola frase. Lo que ellos no sabían era que todo lo que estaban reclamando estaba basado en una mentira. La suposición de que la casa seguía perteneciendo a sus padres. La verdad estaba a punto de salir a la luz. El jamón aún estaba caliente cuando Andrés volvió a tomar la palabra.
Había preparado ese momento con la precisión de un discurso político. Su voz sonaba firme y cada palabra parecía calculada para dejar a Mariana contra la pared. «No puedes seguir aquí como si nada», dijo, con un tono que pretendía sonar responsable. «Esta casa es demasiado grande para ti. Mamá y papá necesitan tranquilidad, y yo estoy dispuesto a asumir la carga que ellos ya no pueden llevar». Mariana lo miró fijamente. Era increíble escuchar cómo su hermano se atribuía una nobleza que jamás había mostrado. «Carga», repitió en silencio, apretando los labios. Camila, la esposa de Andrés, intervino con esa sonrisa fría que siempre la acompañaba. «Lo que Andrés quiere decir es que ya es hora de que pienses en independizarte, Mariana. Todos hemos hecho sacrificios. Nosotros estamos pagando un arriendo carísimo mientras tú disfrutas de un espacio que podría servir para nuestros futuros hijos». La palabra «disfrutas» retumbó en la mente de Mariana, como si el hecho de haberse convertido en la enfermera de su padre, en la administradora de la casa, en la que sostenía las cuentas, fuese un lujo y no un sacrificio. Valeria, su madre, asintió lentamente. «Cariño, no es que no valoremos lo que haces, pero Andrés tiene razón. Ya tienes 29 años, deberías empezar tu propia vida en otro lugar. Nosotros también necesitamos estabilidad». Javier, su padre, añadió con un suspiro. «Andrés está en mejor posición. Tiene un buen trabajo, una esposa, planes de familia. Tú, bueno, aún estás encontrando tu camino». Las palabras se clavaron como cuchillos. «¿Encontrando tu camino?» Eso era lo que pensaban de ella, que después de años de sacrificios seguía siendo la hija, que no había logrado nada. Mariana apartó la mirada de sus padres y se concentró en el mantel, donde sus manos habían empezado a temblar. Se obligó a respirar hondo. No era momento de hablar. Aún no. Andrés aprovechó el silencio para seguir. «Mira, nadie quiere que esto se convierta en un conflicto. Lo mejor es que te mudes después de Año Nuevo. Eso te da una semana para encontrar algo. Camila y yo incluso podríamos ayudarte a buscar un apartamento pequeño». La sonrisa condescendiente de su hermano la hizo hervir por dentro. Una semana. Como si estuvieran haciéndole un favor. Como si no fuera más que una invitada incómoda que había abusado de su hospitalidad. «¿Una semana?», preguntó Mariana con calma, aunque por dentro sentía que la garganta se le cerraba. «Es tiempo suficiente», respondió Andrés con seguridad. «El mercado está complicado, pero si dejas de lado ciertas exigencias, encontrarás algo rápido». Mamá intervino con su tono de falsa suavidad. «Es lo mejor, hija. No lo tomes como un rechazo. Piénsalo como un nuevo comienzo». Papá asintió. «Tu hermano y yo ya revisamos opciones. Él tiene contactos que pueden facilitar las cosas. No hay motivo para que esto sea difícil». Mariana se quedó en silencio, observando a los tres conspirando como si ella no estuviera presente. Sentía que cada palabra era un recordatorio de que, para ellos, siempre había sido la que menos valía, la que estaba en deuda con todos, la que debía agradecer cualquier migaja. Camila se acomodó en la silla y, con voz dulce, lanzó el golpe final. Además, sería lindo que la casa volviera a ser un verdadero hogar familiar, con niños corriendo por el pasillo, con celebraciones nuevas. No podemos quedarnos anclados en el pasado. Eso era todo. Habían planeado la emboscada con detalle. El discurso de Andrés, el respaldo de los padres, el remate de Camila. Todos contra Mariana. Todos unidos en la idea de que ella debía marcharse. Pero lo que nadie sabía era que Mariana llevaba semanas esperando el momento adecuado. Había guardado silencio durante años.
soportando comparaciones injustas y comentarios hirientes. Pero esa Navidad, con el jamón aún tibio en el plato, sería la noche en la que todo cambiaría. Se inclinó hacia atrás en la silla, cruzó los brazos y los miró a todos. Sintió una calma extraña, como si la tormenta que rugía dentro de ella de repente se hubiera detenido. Ellos pensaban que la tenían acorralada. Lo que no sabían era que Mariana era la dueña de la casa. Legalmente, financieramente, de manera absoluta. Y estaba a punto de demostrárselo. El silencio se volvió tan espeso que Mariana podía escuchar el tic-tac del reloj del comedor. La mirada de Andrés ardía de superioridad, convencido de que tenía todo bajo control. Sus padres evitaban mirarla directamente, como si el veredicto ya estuviera escrito. Mariana dejó el tenedor sobre el plato y respiró hondo. Su voz salió serena, casi fría. Interesante. ¿Quieren que me vaya de la casa? No es que queramos, corrigió su madre. Es que es lo más lógico. Lógico para ustedes, replicó Mariana. Andrés aprovechó la pausa para rematar. Mira, hermana, sé que esto es difícil de aceptar, pero si lo piensas bien, es lo justo. Mariana sonrió, una sonrisa pequeña que hizo que Camila frunciera el ceño. Lo justo, repitió, como si saboreara la palabra. Se inclinó hacia su bolso, lo colocó sobre la mesa y, con movimientos calculados, sacó una carpeta de documentos. La colocó justo en el centro, encima del mantel bordado que Valeria guardaba para ocasiones especiales. ¿Quieren hablar de justicia? Bien. Empecemos con la verdad. Andrés arqueó una ceja. ¿Qué es esto ahora? Mariana abrió la carpeta y deslizó la primera hoja hacia ellos. Era una copia de la escritura de propiedad. Su nombre resaltaba en letras claras. Esta casa no es de ustedes, es mía. El golpe fue inmediato. Su madre palideció. Su padre parpadeó varias veces, incrédulo. Andrés tomó el papel con brusquedad, como si pudiera desmentirlo solo con sus ojos. Esto tiene que ser falso, masculló. No lo es, dijo Mariana, imperturbable. La compré hace 3 años, cuando ustedes dejaron de pagar la hipoteca. El banco estaba a punto de ejecutar la propiedad. Si no fuera por mí, esta casa ya no estaría en la familia. Mentira, exclamó Javier, golpeando la mesa. Nosotros nos pusimos al día. Se pusieron al día porque yo pagué, porque yo negocié, porque yo puse $40,000 de mi propio bolsillo para salvarla. El silencio volvió a caer, pero esta vez era distinto. Ahora era Mariana quien controlaba la sala. Valeria se llevó una mano al pecho. ¿40,000? ¿De dónde sacaste ese dinero? Mariana la miró directamente. Trabajo en ciberseguridad. No soy solo la que arregla computadoras. Como siempre repiten. Hace años que tengo contratos con empresas grandes. El dinero no me sobra, pero supe administrarlo. Mientras ustedes pensaban que yo vivía aquí por no poder independizarme, yo estaba pagando impuestos, facturas médicas y reparaciones de esta casa. Andrés soltó una carcajada nerviosa. Esto es absurdo. ¿Por qué no nos lo dijiste? Porque nunca preguntaron. Porque siempre asumieron que yo era la que menos valía, la que debía estar agradecida por lo que me daban. Camila intentó intervenir, pero Mariana levantó una mano. No terminé. Abrió otra hoja. Extractos bancarios, comprobantes de transferencias. Aquí están los pagos, aquí las fechas, y aquí el contrato con el banco. Todo legal, todo registrado. Andrés ya no podía esconder el temblor en sus manos. Valeria y Javier se miraban como si acabaran de perder el suelo bajo los pies. Así que, dijo Mariana lentamente, cuando me dicen que haga las maletas porque esta casa ya no es mía, en realidad están hablando de ustedes mismos. La frase cayó como una bomba.
Javier se inclinó hacia adelante, con voz quebrada. ¿Quieres decir que todo este tiempo que hemos estado viviendo aquí como invitados? Completó Mariana. Yo nunca les cobré nada. Nunca les puse condiciones. Pero no voy a tolerar que ahora quieran echarme de lo que me pertenece. La rabia de Andrés se transformó en una mezcla de incredulidad y miedo. Esto es ridículo. Aunque tu nombre esté ahí, esta sigue siendo la casa de la familia. No, Andrés. Esta es mi casa. Y en este momento, lo único que me pregunto es si quiero que sigan viviendo aquí. Las palabras dejaron a todos mudos. Mariana sintió que por primera vez en años el peso se invertía. Ya no era ella la cuestionada, la juzgada. Eran ellos. En ese instante, recordó cada sacrificio. Las noches en vela revisando facturas, los turnos extra para pagar medicamentos, los años en que renunció a su propia vida para sostener a los demás. Y lo recordó todo para no dudar ni un segundo más. Mariana cerró la carpeta y se puso de pie. Tenéis hasta mañana a las 6 de la tarde para recoger vuestras pertenencias personales. Los muebles y todo lo demás se quedan aquí. El rostro de Valeria se llenó de lágrimas. ¿Nos vas a echar en Navidad? Mariana respiró hondo. Ustedes lo intentaron primero conmigo. Yo solo estoy devolviendo el gesto. Andrés golpeó la mesa con el puño. ¿Esto no termina aquí? No, dijo Mariana con calma. Lo que no termina aquí es la verdad. Y eso, Andrés, es lo que más te duele. La noche terminó con un silencio incómodo. Nadie volvió a tocar el jamón ni el vino. El eco de las palabras de Mariana flotaba en el aire, más fuerte que cualquier villancico o brindis navideño. Valeria fue la primera en levantarse de la mesa. Caminó lentamente hacia la sala, con los ojos húmedos, como si de pronto toda la fuerza con la que había defendido a Andrés se hubiera derrumbado. Javier la siguió, arrastrando los pies. Solo Andrés permaneció sentado frente a Mariana, con la mirada clavada en la carpeta de documentos, como si aún buscara una grieta, un error, algo que invalidara lo que acababa de escuchar. Mariana no dijo nada más. No hacía falta. Había tardado años en llegar a ese momento, en reunir el valor para poner un límite. Y ahora que lo había hecho, sentía una calma extraña, poderosa, casi liberadora. Esa madrugada, mientras el reloj marcaba las 3, escuchó cómo las puertas de las habitaciones se cerraban de golpe, cómo los pasos de Andrés resonaban con rabia en el pasillo, cómo las maletas se arrastraban contra el suelo. Nadie le dio las buenas noches. Nadie se atrevió a mirarla a los ojos. A la mañana siguiente, la casa se fue vaciando. Andrés y Camila fueron los primeros en marcharse, cargando cajas apresuradamente hacia el auto. Mariana los observó desde la ventana del comedor. Ni siquiera se despidieron. Sus padres tardaron más. Se movían despacio, con una mezcla de tristeza y resignación. Mariana los vio colocar fotos enmarcadas en una caja, la vajilla heredada de la abuela en otra. Cuando Javier pasó junto a ella con una maleta, bajó la vista y murmuró apenas: «No sabíamos, hija». Mariana no respondió. Esa vez dejó que el silencio hablara por sí solo. A las 6 de la tarde, tal como había dicho, la casa estaba vacía. El eco de los pasos en los pasillos ya no pertenecía a nadie más que a ella. Mariana recorrió cada habitación, una por una, como si estuviera conociendo la casa de nuevo. Y por primera vez en mucho tiempo, no se sintió una intrusa. Se sintió dueña. Los días siguientes fueron extraños. La casa estaba más tranquila, pero también más pesada de recuerdos. En cada rincón había una memoria de infancia, mezclada ahora con la tensión de aquella cena. Mariana pasó horas pensando si había hecho lo correcto.
si había sido demasiado dura, pero cada vez que lo dudaba, recordaba las palabras de Andrés. Haz las maletas. Esta casa ya no es tuya. Esa frase se había convertido en un recordatorio de que, si no se hubiera defendido, la habrían borrado de su propio hogar sin remordimientos. Una semana después, recibió una llamada de su madre. La voz de Valeria sonaba más apagada que nunca. Mariana, dijo, tenemos que hablar. Se encontraron en una cafetería del centro. Valeria estaba acompañada de Javier, y los dos parecían más viejos, más frágiles. No hubo reproches ni gritos, solo un silencio incómodo, antes de que su madre hablara de nuevo. Nos equivocamos, dijo finalmente. Pasamos demasiado tiempo creyendo que sabíamos quién eras, sin darnos la oportunidad de conocerte de verdad. Mariana la escuchó en silencio, con las manos entrelazadas sobre la mesa. No fue justo lo que hicimos, añadió Javier, con voz ronca. Pensamos que estabas estancada, que necesitabas que Andrés tomara el control. Nunca imaginamos que habías sido tú quien nos sostuvo todo este tiempo. No lo imaginaron porque nunca quisieron verlo, respondió Mariana, sin dureza, pero con firmeza. Hubo un largo silencio. Al final Valeria suspiró. Queremos arreglar las cosas. No sabemos cómo, pero queremos intentarlo. Mariana los observó. No vio enemigos, ni siquiera. Vio a los padres que la habían herido con sus palabras. Vio a dos personas que, por primera vez, parecían reconocerla como adulta, como igual. Si quieren volver a vivir en la casa, tendrá que ser diferente, dijo ella. Ya no más secretos, ya no más suposiciones. Todo con claridad, con respeto, con límites. Ellos asintieron. Los meses siguientes fueron un proceso lento. Andrés se distanció, incapaz de aceptar que su hermana menor había superado todo lo que él siempre creyó controlar. Camila dejó de responder a sus mensajes, como si la sola existencia de Mariana fuera una amenaza. Pero con sus padres, poco a poco, la relación empezó a recomponerse. No era perfecta, ni lo sería nunca, pero por primera vez había una base de sinceridad. La Navidad siguiente fue distinta. La mesa de caoba seguía en el comedor, pero ya no había discursos ensayados ni silencios cargados de juicio. Había conversaciones reales, risas sinceras y un espacio que por fin se sentía libre de máscaras. Mariana levantó su copa esa noche y miró a sus padres. Hace un año pensé que había perdido a mi familia, pero entendí que lo que perdí fue una ilusión y lo que gané fue la verdad. Ellos asintieron, con lágrimas contenidas. La casa ya no era solo un lugar lleno de recuerdos, era un símbolo de resistencia, de dignidad y de una verdad que tardó años en salir a la luz. Mariana supo entonces que nunca más volvería a permitir que alguien decidiera por ella, porque esa cena de Navidad no solo cambió su vida, fue el día en que aprendió que el respeto no se pide, se exige, y que cuando al fin pones límites, descubres quién está dispuesto a quedarse contigo por lo que eres, no por lo que creen que pueden sacar de ti.